En aquel tiempo Jesucristo era un impacto para todas las ciudades aledañas, en todo el lugar donde Él se desarrollaba. Y Él estaba en Galilea y no lo querían dejar ir de Galilea. Y Él les hizo saber: tengo que irme a otros lugares, a otras aldeas, a otros pueblos, porque necesito anunciar el evangelio del reino de Dios. Y la gente le seguía, mas sin embargo, Jesucristo se movía de un lado a otro. De pronto se encuentra a la orilla del mar y llegan pescadores que durante todo el día no pudieron pescar nada. Y frustrados ellos y cansados, comenzaban a lavar sus redes. Y dice la Escritura que Jesucristo le dice a uno de ellos, que era Simón Pedro, y le dice: quiero entrar a tu barca, por favor, métela poquito hacia el mar, y de ahí comenzaré a predicarles a toda esta multitud. Y Pedro obedientemente le dijo: sí, Señor. A pesar de su cansancio y a pesar de que él no tenía nada que llevar a su casa porque no había pescado nada, y Pedro, obediente, le dijo a Jesucristo: sí. Y Jesucristo lanzó el mensaje, lanzó la predicación, dio el evangelio, compartió la buena nueva a toda esa multitud. Y cuando terminó de predicar la buena nueva a toda esa multitud, le dijo Jesucristo a Pedro: Pedro, lleven sus redes nuevamente, porque ya las habían lavado. Habían lavado las redes, ya las habían enrollado y ya las habían alistado, porque ya era demasiado tarde. Y tenían que irse a su casa cada uno de ellos. Y Jesucristo le dijo: Pedro, dile a todos tus compañeros que vayan adentro del mar y echen las redes nuevamente. Y Pedro, cansado después de haber escuchado a Jesucristo predicar el mensaje, cansado, Pedro le dijo: Señor, todo el día hemos estado con las redes en el mar y no hemos pescado nada. Y aquí está la clave, querido amigo. Y aquí está la clave, querido hermano, que tú me escuchas a través de este medio cibernético. Aquí está la clave de nosotros como humanos: la fe. Pedro, frustrado y cansado, pero animado por el mensaje de Jesucristo. Y cuando Jesucristo le dice: Pedro, echa las redes al mar. Y Pedro, en su humanidad, dijo: Señor, hemos trabajado todo el día y no hemos logrado pescar nada. Pero, dijo Pedro, pero en tu nombre, en tu palabra, lo haré. Y ahí está la clave. Dice la Biblia que fue una pesca como nunca antes se había registrado en toda la historia de aquellos tiempos. Y es la famosa llamada la pesca milagrosa. Porque dice la Escritura que cuando Pedro y los pescadores que iban con él obedecieron a lo que Jesucristo les había dicho, ellos lanzaron sus redes y comenzaron a mirar que sus redes comenzaban a cargarse de peces, a tal grado que la barca o las barcas se hundían por el peso de la pesca milagrosa. Hubo una gran abundancia porque Pedro le creyó a Jesucristo. Pedro le creyó y dijo: Señor, en tu palabra lo haré. Y por causa de esa obediencia, por causa de la fe en Jesucristo, suceden milagros. Hoy día no es la excepción. Hoy día dice la Escritura
que Jesucristo, que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y aunque Jesucristo no está entre nosotros, no está físicamente con nosotros, pero Él dejó al Consolador, al Espíritu Santo, para que nosotros continuáramos creyendo en Él. Y el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad, por el camino que es menester andar, por el camino que debemos de ir. Él es el que nos dirige, el Espíritu Santo de Dios, y solo basta con que nosotros nos dejemos llevar, como Pedro, en su palabra. Mas en la palabra de Dios caminaremos y andamos no por vista, caminamos, vivimos por fe en esta tierra. Querido amigo, yo te invito a que tomes ese gran ánimo, que si tú estás esperando ese milagro, la necesidad extrema que tú tienes en tu vida, tú crees en Jesucristo. Él va a solucionar tu situación X o Y. Todos pasamos necesidades extremas, pero Dios dice: no temas, porque yo estaré siempre contigo. Siempre voy a ayudarte, siempre te voy a levantar y te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Basta solamente hacer como Pedro hizo, mas en tu palabra, Señor, caminaré, lo haré. Y lo que ocurrió fue una gran pesca milagrosa, a tal grado que las redes, dice la Escritura, las redes de esos pescadores se rompían y las barcas, dice la Escritura, se hundían, porque fue una pesca milagrosa. Querido amigo, yo te invito a que continuemos caminando, creyéndole a Dios en todo, y cree en Jesucristo y déjate llevar por la presencia de su Espíritu Santo, que Él es el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Que Dios supla tu necesidad y que Dios te colme de bendiciones en el nombre de Jesucristo. Y hasta la próxima.